todos y bienvenidos al canal de Mimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Hoy, con la voz un poco de pato resfriado, os vamos a presentar una selección de 25 fillers, 25. No va a ser un top en el que vayamos a clasificar desde el último al primero, haciendo una clasificación por los que más nos gustan, sino que lo vamos a hacer por categorías. Vamos a presentaros estos 25 fillers por categorías. Y los fillers son juegos que responden a unas características generales, aunque pueda haber pequeñas variaciones, pero en general los fillers son juegos pequeños, fácilmente transportables, también de pequeño precio, de reglas facilísimas de aprender, válidos para todo tipo de público, y que pueden tener diferentes temáticas o mecánicas, los puede haber en solitario, cooperativos, competitivos, de cartas, de dados, de todo tipo. Entonces vamos a presentar una selección de fillers por categorías. Estos fillers serían todo lo contrario pues a un Nemesis o a un Gloomhaven. Cuando publiquemos este vídeo, nuestra intención es publicarlo el 3 de enero a mitad del día más o menos, pues tendréis al menos el 4 y el 5 de enero y quizá parte del 3 para poder, bueno, completar alguna carta de Reyes Magos. Además, si los Reyes Magos te traen calcetines y colonia, y tú querías un juego de mesa, sabiendo que en enero nos viene la cuesta de enero, pues tendrás la oportunidad de resarcirte pues adquiriendo un filler de los que te proponemos porque cuestan poco dinero. Además, también puede ser que ahora o en breve o más adelante tengas que hacer algún regalo, algún cumpleaños, cualquier circunstancia. Nosotros, por ejemplo, en el mes de enero tenemos varios cumpleaños en nuestro entorno de amigos y familiares. Bueno, y un filler pues siempre es un recurso pues muy bueno por las características que decíamos antes que tienen estos juegos, que son válidos para muchas personas, para mucho perfil de jugadores e incluso de no jugadores. Estos juegos también sirven para que la gente se introduzca por primera vez en el mundo de los juegos de mesa. Y vamos a dar nuestra puntuación a estos juegos. Como es una selección de juegos, se supone que ya son juegos razonablemente buenos, razonablemente recomendables. Por eso nuestra puntuación variará entre el 6 y el 10. Se supone que los fillers que seleccionamos tienen que estar por encima del 5. Entonces, nuestra puntuación a cada juego se la daremos entre el 6 y el 10, y esa va a ser nuestra opinión, claro. A otras personas les gustarán más otros y puntuarán diferente a lo que hacemos nosotros. La primera categoría de fillers de la que vamos a hablar son fillers con gestión de mano de cartas. Y aquí os vamos a presentar dos fillers. Por un lado tenemos Cabo, un juego de 2 a 4 jugadores y a partir de 8 años, y por otro lado tenemos Océanos de Papel, un juego de 2 a 4 jugadores y a partir de 8 años. Como vemos, comparten ya algo de partida. Cabo es un juego que nos trae, pues nada, básicamente un mazo de cartas y nada más. Bueno, y un bloc de puntuación. Las instrucciones, algunas cartas de referencia, y las cartas vienen numeradas, y algunas, no todas, tienen acciones. La carta más interesante del juego es la carta que da nombre al juego, la carta del unicornio Cabo, que es el 0. Y por tanto, si esta es la carta más interesante, ya podemos deducir que aquí lo que nos interesa es tener cartas de menor número posible. Porque efectivamente, en el juego consiste en ser el que haga menos puntos en cada ronda. Van pasando las rondas, se van sumando los puntos, al final cuando uno llega a una barrera de puntos que marca el juego, queda eliminado, y por lo tanto lo que nos interesa es puntuar lo mínimo posible. ¿Cómo vamos a gestionar nuestra mano de cartas? Bueno, nuestra mano de cartas no va a estar en la mano, va a estar en la mesa y va a estar boca abajo. Podremos consultar algunas, pero no todas, y no vamos a poder darles la vuelta. En el juego va a entrar también ya la memoria. Durante el juego algunas cartas se van a ir dando la vuelta, vamos a poder robar, descartar, realizar acciones, y con estas acciones vamos a poder ir cambiando nuestras cartas, poder ir consultando cartas, tendremos que memorizar dónde están, podremos espiar también las cartas del contrario, podemos intercambiar cartas con el contrario, podemos robar cartas, y se trata de tener la menor puntuación, como decía, al final de la ronda. Océanos de Papel tiene una propuesta parecida. También nos viene su manual de instrucciones, nos vienen cartas de ayuda, y nos viene también un mazo de cartas, y ya está. ¿Cómo vamos a jugar? Aquí sí que vamos a tener las cartas en la mano. Iremos jugando algunas sobre la mesa, que nos van a dar puntos y acciones. Y luego tendremos otras en mano. Por lo tanto, los jugadores no van a saber qué cartas tenemos si las que vamos jugando. Las que vamos jugando quedan a salvo y nadie nos puede realizar acciones sobre esas cartas. Pero las que tenemos en la mano las podremos perder, las podremos descartar, nos las podrán robar.
Y al final consiste además en que antes de que se acabe el mazo, el juego nos obliga a tratar de romper, de parar la partida, y aquí sí que tenemos que tratar de tener más puntuación que el resto. Incluso podemos tentar a la suerte y apostar a que vamos a ser los que más puntuación tenemos en esta ronda. Si acertamos vamos a tener unas bonificaciones, si fallamos van a tener bonificaciones nuestros contrincantes. ¿Qué ocurre? Como decía, va a haber cartas en la mano que no vamos a conocer y por lo tanto va a ser un riesgo porque las cartas de la mano, las que no están jugadas en la mesa, sí que van a puntuar cuando alguien provoque el final de la ronda. Entonces vamos a tener la duda de qué cartas tienen los otros en la mano y nuestra apuesta, que no tenemos obligación de hacerla, de que vamos a ser los que más vamos a puntuar en esa ronda, puede ser fallida. En cualquier caso de estos dos juegos tenéis vídeo en el canal, en el buscador de nuestro canal, ponéis el nombre de los juegos y los podéis encontrar. Files recomendados dentro de la categoría de gestión de mano. Y pasamos a otra categoría, en este caso la categoría de files que recomendamos para que jueguen los pequeños de la casa o para jugar nosotros con los pequeños de la casa. Y aquí tenemos un juego de la serie de Beer Pocket, Ouch, y un juego de Falomir, Happy Halloween. Ouch tiene la mecánica curiosa, bueno, os digo algún detalle del juego, que es un juego de 2 a 5 jugadores y a partir de 5 años, o sea que ya podéis ver que es un juego para los pequeños de la casa. Y aquí la característica graciosa del juego es que vamos a tener las cartas boca abajo, las vamos a coger y vamos a comprobar si nos hemos pinchado o no por el lado que hemos cogido la carta. Además, después las cartas tienen un par de acciones que podemos desarrollar durante el juego y al final, si nos pinchamos, perdemos la carta, si no nos pinchamos, nos podremos quedar la carta y se trata de ir haciendo colecciones por los tipos de flores que tienen los cactus. Es un juego sencillo, pero que es muy divertido y muy adecuado este file para jugar con los niños pequeños. También lo podéis ver en el canal. Happy Halloween, que también lo comentamos en nuestro canal, en nuestras redes sociales, es un juego de Falomir, que también está indicado para todos los públicos. De hecho, lo tenemos aquí, de 2 a 8 jugadores y a partir de 4 años. O sea que ya veis que también está indicado para jugar los más pequeños de la casa entre ellos o nosotros con los peques. Vienen cartas de diferente color y cada uno de los colores tiene una serie de dibujos que se repiten en todos los colores. Pues hay arañas rosas, negras, azules, amarillas, verdes, calaveras de todos esos colores, etc. Y no vamos a contar con cartas al principio. Las cartas van a estar en el centro y la peculiaridad es que no partimos con cartas. Tenemos acciones en las que podemos robar cartas para contar ya con ellas y bajarlas a la mesa. Y tenemos acciones en las que vamos a poder robar cartas al oponente y al traerlas a nuestra zona van a quedar como encantadas, aseguradas. Hay una acción y no pueden robarse. Hay una acción que permite volver a poner las cartas en vertical, desencantarlas y ya pueden robarse otra vez. Y lo que vamos a tratar es de hacer grupos de 3. Grupos de 3 por color o grupos de 3 por dibujo. Y cuando consigamos hacerlo, esas cartas quedan salvadas y las vamos a puntuar al final de la partida. ¿Cómo las vamos a puntuar? Por número de cartas. En la última ronda, las cartas que quedan en la mano pasan al jugador de nuestro lado y las va a puntuar él. Es un juego muy sencillo, de hacer tríos por color o por dibujos, con 2 acciones, una truco y otra trato, una en la que vamos a robar cartas a los oponentes, cartas que quedan encantadas, como decíamos, y otra que nos permite desencantar las cartas para que puedan volver a ser robadas. Bueno, pues 2 juegos en la categoría infantil de fillers que recomendamos también. Vamos a la categoría de fillers Party. En esta categoría de Files Party os recomendamos Walkie Talkie, también de la colección de Beer Pocket, y Unánimo de Zacatrus Brain Picnic. En el juego de Walkie Talkie es un juego muy rápido que en función del número de jugadores puede durar la ronda entre 2-4 minutos. Tenemos mazos de cartas y la peculiaridad de estos mazos de cartas es que por un lado tienen letras y por el otro lado tienen colores. Y algunas de las letras tienen unas estrellas. Al principio de la partida va a haber una carta por el lado de la letra y otra carta por el lado del color. Y nosotros en nuestra mano vamos a tener cartas por el lado de las letras y cartas por el lado del color. El juego es cooperativo y tenemos que intentar lograr una puntuación, que van a ser las cartas que hayamos jugado y que tengan asteriscos. Y nos van a penalizar las cartas que nos hayamos quedado en la mano. Cada ronda será un reto de superar la puntuación anterior. ¿Cómo funciona? Si yo pongo un color, tiene que ser una palabra que empiece por esta letra, y no vale utilizar palabras que sean los propios colores. No podría decir rosa, por ejemplo, si aquí hubiera una R y poner este color. Y la otra forma de jugar sería, pues, colocar una letra y que esa letra sea de una palabra
que está relacionada con este color. Bueno, pues aquí podríamos utilizar pues mermelada, hierba, nieve, noche, oscuridad, elefante, y todo eso relacionado pues con los colores que hay aquí. Por ejemplo, elefante, pues podríamos ponerlo, porque los elefantes son grises, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es la forma de ir jugando. Vamos poniendo letras y vamos poniendo colores. Como es walkie-talkie, tenemos dos acciones, una es cambio y otra es corto. Con cambio, le daríamos la vuelta a nuestras cartas, lo que eran colores pasan a ser letras, lo que eran letras pasan a ser colores, y la acción de corto hace que pasemos las cartas al jugador de nuestro lado, por si acaso nos estamos atascando. Y eso lo puede hacer cualquier jugador porque el juego es totalmente cooperativo, trabajamos en grupo. Y el otro juego sería Unánimo dentro de la categoría Party, un juego muy conocido, en este caso ya es de escribir en pizarritas, viene con los rotuladores y con cartas. Lo que vamos a hacer es que va a haber un mazo de cartas y va a salir sin utilizar la palabra que sale en la carta, ni nada que esté en el propio dibujo. Vamos a tener que escribir todos, sin saber lo que están haciendo los demás, palabras que podamos relacionar con el tema de la carta. Cuando todos lo hayamos hecho, se van diciendo las palabras y puntuaremos las coincidencias con otros jugadores. Cuantos más jugadores coincidamos, más puntos tendremos por esa palabra. Si nadie coincide con nuestras palabras puntuarán 0. Jugamos 3 rondas, vamos sumando los puntos y al final habrá un ganador. Ya hemos visto las 3 primeras categorías y vamos a darle la puntuación para estos juegos, pero la puntuación está relacionada con las categorías en las que las hemos clasificado y cómo funcionan de bien en esas categorías. En gestión de mano le vamos a dar un 7 a Cabo y un 7 a Océanos de Papel. En cuanto a la categoría de juegos para los más pequeños de la casa, por lo bien ideados que están para esas edades, le daremos un 8 a Ouch y un 8 a Happy Halloween. Y por lo excelentemente bien que casan con la categoría de Party estos dos juegos, le daremos un 8 a Walkie Talkie y un 9 a Unánimo, pensando siempre en el filler dentro de su categoría Party. Vamos con más categorías de fillers, y el nuevo grupo de 3 categorías empezamos con la categoría de fillers para jugar en solitario. Aquí tenemos 2 juegos que nos llegan a España por parte de la misma editorial, Melmac Games, como son Grove, que salió después de Orchard, y por Norwood, un juego del 2023. No vamos a entrar en más detalle con estos juegos en solitario porque los tenéis explicados perfectamente y con todo lujo de detalles en nuestro canal. Ya sabéis, pincháis en el buscador del canal, ponéis el nombre de estos juegos y los localizáis. Simplemente, Grove es un juego en el que vamos a ir solapando cartas, vamos a jugar con 9 cartas, tenemos que ir solapándolas con esos árboles frutales para ir colocando los dados y obtener puntos en función de la numeración de los dados. Los dados van a ir mejorando los puntos según vamos solapando sobre la misma carta árboles del mismo color. Es un juego muy recomendable en solitario. Y por Norwood es un juego de bazas en solitario, que es muy entretenido, tiene una temática de animalitos así muy cucos, pero que es un juego que también es exigente y que tiene varios modos de juego y varios niveles de dificultad también. Fillers con la mecánica de tentar a la suerte. Aquí tenemos 2 juegos muy conocidos. Uno de Mercurio, Pelusas, y otro de AEG, pero que en España editó Devir en nuestro idioma. Pelusas es un juego muy conocido, se ha hablado de él muchísimo, que tiene cartas numeradas del 1 al 10. Hay más cartas de los números del 1 al 5 que de los números del 6 al 10. Las cartas van a estar boca abajo y las vamos a ir cogiendo cuando tengamos 3 cartas delante de nosotros. Si queremos coger una cuarta, ahí ya empieza la mecánica de tentar a la suerte, porque si se repite alguno de los números que ya tenemos, perdemos todas las cartas. Además, mientras se van jugando las rondas, el resto de jugadores, al bajar sus números, tienen la opción de robar a los otros jugadores las cartas de ese número que hayan bajado. Pero igualmente, si al sacar cartas del montón de polvo, que son las cartas que están boca abajo en el centro de la mesa, cogen números que ya tienen, perderían todo. En cuanto a... bueno, y al final se puntúan las cartas por los números. Sumas los números de las cartas y el que tenga más números gana la partida. Por su parte, Ten lo que nos propone es un juego de tentar a la suerte más completo que Pelusas, mucho más completo, también con un mazo de cartas y con unas fichas que sirven para las compras de cartas que tenemos que hacer, porque va a haber pujas y también va a haber compras directamente en un mercado de cartas. Aquí vamos a tener cartas de números, porque vamos a tener que hacer familias de números por colores y las vamos a tener que ir haciendo en escalera.
pero vamos a tener cartas que nos van a servir un poco como comodines, porque vamos a tener cartas que nos van a servir para cualquier color, y cartas que nos van a poder servir para algún color concreto. Luego tenemos las fichas de dinero, de monedas, para conseguir monedas, y en este juego de tentar a la suerte podemos reventar la jugada tanto si nos pasamos con los números como si nos pasamos con las monedas. Y en nuestro turno vamos a poder obtener tanto cartas para nuestra zona de juego, para ir formando esas escaleras de colores, como monedas para poder participar en las pujas o comprar cartas en el mercado de cartas. Cuando alguien revienta la mano, pasan los números al mercado de cartas, y cuando salen cartas de tipo comodín, esas cartas no se las queda al jugador que las está utilizando, que la ha sacado, que la ha descubierto, sino que se va a hacer una puja por esas cartas. Y por tanto aquí entran las monedas. Al final son dos juegos de tentar a la suerte, en el que tienes que ver cómo va la partida, y ver, al principio siempre arriesgas un poco menos, luego en muchas ocasiones tienes que arriesgar porque vas un poco descolgado. Bueno, esa mecánica de tentar a la suerte te puede traer buena suerte o mala suerte, pero así son estos juegos. Este juego Ten es, la verdad, que muy entretenido. Y para completar este segundo grupo de 3 categorías de fillers, vamos con la categoría de set collection, de hacer colecciones de sets. Y aquí tenemos dos juegos muy conocidos, Couverts y Ensalada de Puntos, que también tenemos en nuestro canal. Ten también lo tenemos en nuestro canal, el único que no hemos hablado en el canal es Pelusas, pero de los 3 juegos de esta categoría, de estas 3 categorías, estos 6 juegos los podéis encontrar todos en nuestro canal, salvo Pelusas, aunque ahora ya está en nuestro canal. Couverts es un juego en el que se van a crear una cuadrícula de cartas en el centro de la mesa, y nosotros vamos a tener nuestras manos de cartas y tenemos que ir haciendo familias de pájaros, pero las familias tienen un número mínimo de cartas. Y vamos a poder robar con una mecánica en la que vamos a tener que poner una carta encima de la mesa, una o varias cartas, siempre de la misma especie de pájaro, y eso nos va a permitir coger cartas que queden encerradas en la misma fila, por la misma especie de pájaro en los extremos, y podemos coger las cartas del medio. Esa es la mecánica curiosa. Vamos a tener que ir formando bandadas de pájaros, por lo tanto, colecciones de un mismo tipo de pájaro, y cada pájaro nos va a indicar cuántas cartas hacen falta para formar una bandada pequeña o una bandada grande. La bandada pequeña nos permite bajar una carta de ese pájaro en nuestra zona de juego, la bandada grande nos permite bajar 2. Y Ensalada de Puntos es un juego que editó Devir en esta caja tipo lata, con cartas que tienen doble cara. Una cara nos trae diferentes tipos de productos para hacer nuestras ensaladas, y la otra cara de las cartas nos trae maneras de puntuar. Durante el juego tendremos que ir robando de la mesa tanto cartas de las diferentes verduras, como también cartas de puntuación, que se podrán robar con diferentes mecánicas en el juego. Y al final, en nuestra zona, iremos teniendo cartas de puntuación, todas las cartas de puntuación son diferentes además, y contaremos con diferentes colecciones de verduras que iremos juntando en nuestra zona de juego. Estas cartas de verduras nos permitirán puntuar las cartas de puntuación, y al final el que tenga más puntos, como siempre, pues ganará la partida de este también muy entretenido Ensalada de Puntos, editado por Devir. Couverts está editado en español por Maldito Games. Y llegamos ahora al momento de puntuar. Melmac Games, Mercurio, Devir, Maldito Games. Juegos en solitario, por Norbuth y Grove. Bueno, pues en este caso a estos dos juegos le vamos a dar un 8 a cada uno de ellos. En la mecánica de tentar a la suerte tenemos Pelusas y tenemos Ten. A Pelusas le vamos a dar un 6 y a Ten le vamos a dar un 9, porque es un gran juego. ¿Por qué a Pelusas le damos un 6? Bueno, pues porque Pelusas es un juego 100% azar. 100%. No tienes capacidad para hacer nada durante el juego más que arriesgarte a tentar a la suerte, que también es azar. Es 100% azar. Cuando jugáis muchos jugadores, que se pueden jugar hasta 6, al principio hay muchas cartas de todos los números, y lo normal, después de jugar varias partidas, hemos comprobado que durante la mitad de la partida prácticamente nadie hace puntos, porque todo el mundo se está robando las cartas, y al final alguien se arriesga, se van perdiendo, se van amontonando cartas que se van descartando, y se hacen muy pocos puntos. Al final, en la segunda parte, cuando ya van quedando menos cartas de cada número, es más fácil que las cartas que jugaste en tu turno te queden en la mesa y nadie te las robe. Pero bueno, depende todo del azar. Puedes jugar 100 partidas y no ganar ninguna, puedes jugar 100 partidas y ganar la mitad.
no tienes control absoluto durante el juego, es simplemente un juego de 100% azar, que al final se acaba convirtiendo en un tipo de partida muy repetitiva. Ya digo, jugando muchos jugadores, durante la primera mitad de la partida prácticamente nadie hace puntos, es una locura de cartas robadas, cartas perdidas, cartas descartadas. Y bueno, es un juego que tiene la ventaja de que es muy fácil de explicar, es muy barato, puede jugar desde el nieto hasta la abuela, pero es un juego 100% azar y realmente, bueno, te dejas llevar y ya está, pero no haces nada, no tomas decisiones. En Ten, por lo menos, pues tienes un mercado de cartas, tienes que conseguir las monedas, tienes que ver si vas a números o si vas a monedas, te puedes decidir plantar teniendo en cuenta que tientas a la suerte en las dos categorías, tienes que guardar monedas para pujar, que pujes o no pujes, bueno, pues forma parte también de tu estrategia de juego, se te pueden adelantar, uno puede tener más monedas que el otro, hay ciertas decisiones que puedes tomar en Ten, siendo un juego de tentar a la suerte, estás más implicado en la partida, esto es 100% azar. Y después, entre ensalada de puntos y cubrir en estos juegos de set collection, pues en este caso le vamos a dar un 8 a los dos juegos. Recordad que estamos puntuando los juegos no comparándolos entre ellos, sino que estamos puntuando los juegos por lo bien que desempeñan su categoría de filler, por lo bien que se comportan dentro de la categoría en la que os las estamos presentando. No es una comparativa entre juegos, eso sí, es una comparativa entre los juegos que están en la misma categoría, pero no entre diferentes categorías. No podríamos extrapolar la puntuación porque un juego puede ser muy bueno en su categoría, pero luego a lo mejor como juego en conjunto, valorados entre diferentes categorías, las puntuaciones podrían ser distintas si hiciéramos un top ya puro y duro de los juegos sin tener en cuenta sus categorías. Tener en cuenta eso respecto a las puntuaciones que estamos haciendo. Y para seguir puntuando, vamos a presentar otras 3 nuevas categorías. Y vamos a empezar por los llamados City Building. Así están identificados estos juegos en la BGG como juegos City Building. Y son Barrio, de Cacahuete Games, y Point City, de Flatout Games, editado en colaboración con AEG, y que Devir traerá seguramente en este año 2024 con el nombre Ciudad de Puntos, en la línea de ensalada de puntos. Porque son juegos parecidos, pero que tienen cuestiones diferentes y pueden convivir perfectamente en una ludoteca. Point City también lo tenéis en nuestro canal. Es un juego de cartas en el que vamos a tener también cartas como ensalada de puntos de doble uso. Tenemos las cartas de edificios y las cartas de recursos, diferentes recursos. Y también habrá un recurso comodín. Vamos a tener diferentes recursos como economía, ecología, industria, como os decía ya, los comodines, luego la comunidad, en fin, vamos a tener diferentes tipos de recursos. Y esos recursos los vamos a utilizar para poder construir los edificios. Esos edificios nos van a dar puntos al final de la partida y luego va a haber unos edificios especiales que nos van a permitir acceder a las losetas de ciudad. Y estas losetas de ciudad nos van a dar nuevas maneras de puntuar nuestras cartas, las cartas que tengamos. Tengamos o no tengamos cartas, o sea, losetas de ciudad, vamos a puntuar nuestras cartas igualmente, pero si tenemos losetas de ciudad, además vamos a poder combinar, por ejemplo, puntuar combinaciones de recursos o combinaciones de, bueno, diferentes tipos de cartas, y vamos a añadir nuevas formas de puntuar al final de la partida. En cuanto a Barrio, juego de Cacahuete Games, que ha tenido bastante éxito, bueno, no os lo dije, pero Point City es de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario y a partir de 10 años. Y Barrio también tiene modo solitario de 1 a 4 jugadores y a partir de 8 años. En Barrio también vamos a tener 2 tipos de cartas, pero en este caso sí que ya van a ser cartas diferentes. Por un lado vamos a tener las cartas de recurso, que ya están identificadas como tal y no tienen un doble uso, sino que van a ser utilizadas como recursos. Y por otro lado vamos a tener las cartas de los edificios, bueno, las cartas de ayuda, y vamos a tener las cartas de los edificios, que nos van a pedir una serie de requisitos de recursos, y además va a poder entrar en combinación con otras cartas, se van a poder ir haciendo como unos paisajes de cartas que coincidan con los símbolos que tienen en la parte inferior izquierda y derecha. Vamos a ir combinando panorámicas de nuestra ciudad, vamos a ir conformando nuestro barrio, vamos a poder ir casando cartas
Las cartas nos van a dar puntos por sí mismas individualmente, pero las panorámicas de cartas que podamos ir uniendo también nos van a dar puntos al final de la partida. Lo curioso de este juego es que nuestra mano de cartas no está orientada a tener recursos en la mano con los que pagar las cartas de ciudad y jugarlas, sino que los recursos los vamos jugando en el centro de la mesa y todos vamos a poder acceder a los recursos. Yo voy a bajar cartas de recursos que a lo mejor puedo utilizar yo, o a lo mejor se adelanta alguien y los utiliza otra persona para construir su casa, para ir construyendo su barrio. Y esta es una mecánica, bueno, que es muy interesante, porque entra esa pelea en el centro de la mesa por hacerse con los recursos, pero vamos a tener que ir jugando esos recursos en el centro para utilizarlos posteriormente. Por lo tanto, es un juego también bastante entretenido y bastante recomendable. También podéis encontrar por nuestro canal, al igual que los juegos anteriores de la categoría de City Building, pues los juegos familiares que os vamos a presentar ahora. Juegos familiares y además con temática de dinosaurios. Por un lado, Extinción, y por otro lado, Draftosaurus. Draftosaurus, un juego del que os recomendamos la expansión marina, porque nos parece la mejor, la más interesante, y además nos parece muy recomendable para el juego, y nosotros normalmente la utilizamos siempre que jugamos. Extinción es un juego de cartas de 2 a 6 jugadores y a partir de 8 años, un buen juego para categoría familiar, un juego en el que vamos a tener que ir haciendo pues unas colecciones de diferentes tipos de dinosaurios. Hay diferentes tipos de dinosaurios y vamos a tener que ir haciendo una serie de colecciones. ¿Por qué? Porque hay una serie de hábitats donde nosotros vamos a intentar salvar a los dinosaurios de la extinción, y esos diferentes hábitats nos piden una serie de dinosaurios para poder ubicarlos en ese hábitat. Por lo tanto, según vamos haciendo las colecciones de cada tipo de dinosaurio, que es por el tipo de alimentación que tiene el dinosaurio, los carnívoros, los herbívoros, etcétera, etcétera, pues vamos a poder ir reclamando para nosotros esas cartas de hábitat y salvando esos dinosaurios que ya quedarán para puntuar al final de la partida. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos jugando cartas en nuestra zona de juego y cada dinosaurio tiene una habilidad. Hay dinosaurios que nos permiten robarle dinosaurios al contrario. Hay dinosaurios que nos permiten eliminar dinosaurios del contrario. En fin, hay dinosaurios con diferentes habilidades para nosotros poder ir haciendo nuestra colección y fastidiar la colección a los demás. Pero es que cuando una persona consigue poner a unos dinosaurios a salvo en un hábitat, se pone en marcha la cuenta atrás para la extinción. Hay unas cartas especiales para la extinción, que aquí tenemos, unas cartas especiales para la extinción, que se van poniendo en juego, y con esas cartas de extinción se van a poner en marcha también unos efectos. Algunos podrán ser positivos y otros podrán ser negativos. Al final de todo, cuando se llegue al momento de la extinción final, pues puntuaremos los dinosaurios que hayamos salvado en esos hábitats. Por otro lado, Draftosaurus es un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y por tanto también muy recomendable para un entorno, para un juego familiar. Lo que vamos a hacer en este Draftosaurus pues es un draft de dinosaurios. Tendremos una bolsa de la que iremos robando una serie de dinosaurios en cada ronda, pero no nos los quedaremos, cogeremos uno y pasaremos dinosaurios al resto de jugadores. Y así nuestra mano de dinosaurios se formará por algunos de los que hayamos cogido nosotros al principio y otros que nos irán pasando los jugadores. Con esos dinosaurios contaremos con tableros de doble cara, uno más sencillo, uno un poquito más avanzado, pero en cualquier caso son sencillos los dos lados del tablero, y contaremos con un dado. El dado lo tira el jugador activo en ese turno y va a obligar al resto de jugadores, menos al que lo ha tirado, a colocar un tipo de dinosaurio en la zona que indica el dado, porque nuestro parque de dinosaurios va a tener diferentes zonas. Entonces, en cada zona los dinosaurios puntúan de manera diferente, y puede ser que al tirar un determinado dado estemos fastidiando que los jugadores, como se ven obligados a colocar dinosaurios en un sitio determinado, les fastidiemos un poco sus planes y hay que ir adaptándose a lo que va saliendo en el dado. Este juego de draft de dinosaurios. Y al final la expansión marina, pues lo que añade son un nuevo tipo de dinosaurio y además también unos tableros, una expansión para los tableros individuales que también tienen doble cara y añaden nuevas mecánicas y le dan nueva vida al juego, y está bastante bien la expansión que nosotros recomendamos. Dos juegos filler familiares y además que en este caso coinciden con su temática de dinosaurios. Pero bueno, hemos visto al principio juegos filler party, hemos visto ahora juegos filler familiares. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y juegos fillers para parejas? No hay
Si vamos a jugar dos, ¿no tenemos juegos exclusivos para dos jugadores? Pues sí. Dentro de la recomendación de juegos exclusivos para dos jugadores dentro de los fillers, pues hemos elegido dos juegos de la colección de Beer Pocket, como son Yokai Sketch y Winter, que también tenéis en nuestro canal. Por resumirlo mucho, cada uno tiene un mazo de cartas, cada juego aporta un mazo de cartas. En Winter vamos a ir construyendo un lago helado y vamos a ir colocando una serie de fichas de nuestro color. Después ese lago helado se va a deshelar y vamos a tratar de ser el último que quede en pie sobre el lago helado, pues retirando cartas, retirando fichas, intentando que al menos quede una ficha nuestra como última ficha y ganemos la partida. En Yokai Sketch, bueno, pues va a haber una serie de cartas de Yokai que se van a ir desplegando porque las tenemos en las manos, las vamos jugando y vamos a intentar ser el que nos llevemos más Yokai a nuestra zona de juego, con esas mecánicas de ir juntando cartas en el centro de la mesa, un poco parecido a Barrio, en el sentido de que aquí vamos a ir jugando cartas los dos jugadores, pero al final no sabemos cuál de los jugadores se las va a llevar, entonces estamos jugando cartas que pueden beneficiar al otro. Es interesante, es muy sencillo, y cualquiera de ellos, como decía, los podéis ver en nuestro canal. Los recomendamos como fillers para dos jugadores exclusivos para jugar en pareja. Y a la hora de puntuar este nuevo grupo de 3 categorías, en los City Building, a Point City y a Barrio, le vamos a dar un 8 a cada uno de ellos. En el caso de los juegos familiares, Draftosaurus y Extinción, se va a llevar Draftosaurus un 8 y Extinción se va a llevar un 7. Y en cuanto a los juegos para parejas, Winter se va a llevar un 6 y Yokai Sketch se va a llevar un 7. La siguiente categoría que vamos a traer es una categoría en la que la hemos elegido porque son juegos, los dos son juegos de cartas, en los que con nuestras cartas vamos a tratar de proteger nuestra zona de juego y atacar la zona de juego de los otros jugadores. Esa característica la comparten estos dos juegos, que podrían integrarse en otras categorías, pero tienen esta característica especial en el que vamos a fastidiar al otro jugador. Son juegos en los que vamos a fastidiar. Entonces, como eso no ocurre en otros juegos que hemos estado viendo, pues hemos preferido hacer con estos dos juegos una categoría aparte, aunque es cierto que se podrían incluir en alguna otra categoría. Estos juegos son Virus, que edita Trangis Game, y Bombeados, que edita Falomir Juegos. En el caso de Virus, que es un juego que permite jugar, que con tanto juego ya a veces me despisto, que permite jugar de 2 a 6 jugadores y a partir de 8 años, y el juego Bombeados, que permite jugar de 2 a 6 jugadores y a partir de 8 años. Si hay una cuestión antes de que me olvide que me gustaría indicaros, y es que en el caso que vayáis a jugar a Virus más de 4 jugadores, os recomendamos contar con la caja Virus 2 Evolution, para que tengáis más cartas en juego, haya más movimiento, porque a veces en partidas a 6 jugadores se hace un poco eterno, hasta que alguien consigue ganar la partida, formando los órganos sanos y demás. A 3 y 4 jugadores funciona muy bien, a 5 y 6 se puede entrar la partida en un bucle. Por eso os recomendamos utilizar Virus 2 si jugáis 5 o 6 jugadores. Es un juego en el que tenemos, bueno, luego hay una pequeña expansión que se llama Virus Halloween, que no es imprescindible, pero bueno, que es divertida porque es un pequeño sobrecito de cartas, que lo que incluye son nuevas cartas de acciones. ¿Por qué? Porque en el juego vamos a tener cartas de órganos, que ahora pues no me sale ninguno, cuando los buscas no te salen. Vamos a tener diferentes cartas de órganos, va a haber una carta de órgano comodín, y vamos a tener cartas de vacunas, y vamos a tener cartas de virus, que van por colores de el órgano en cuestión. Y luego vamos a tener una carta de virus y una carta de vacuna, que van a ser comodín y que se van a poder utilizar con cualquier órgano. Además, vamos a tener una serie de cartas de acción que nos van a permitir, pues, robar órganos de otro jugador, infectar con los virus que tengamos nosotros, pasárselos a otro jugador, hacer un intercambio de las cartas que tengo yo en mi zona de juego con las de otro jugador, porque aquí lo que se trata, como os decía, es de bajar 4 órganos en nuestra zona de juego y que estén sanos. Que estén sanos porque nadie nos haya chinchado poniéndonos un virus, o porque los hayamos protegido con vacunas. Si protegemos un virus con 2 vacunas queda inmunizado,
y es prácticamente imposible, no, pero bueno, solo hay una forma en la que otro nos lo podía robar, queda protegido ante ciertas acciones de robo y por supuesto ya no se puede infectar. Entonces se trata de tratar de bajar los órganos y tratar de inmunizarlos y tratar de conseguir 4 que estén sanos. Claro, eso mismo van a estar haciendo todos los jugadores y vamos a tener cartas en la mano, vamos a ir robando, vamos a ir jugando y lo que vamos a intentar es infectar los órganos de nuestros oponentes y tener los nuestros sanos y por lo tanto no queda más remedio que fastidiar al contrario, ya sea con las cartas de virus que dan nombre al juego o con las cartas de acciones que nos permiten robar o intercambiar nuestras cartas con las cartas de otro jugador. Virus 2 aporta nuevas cartas, nuevas acciones, nuevas cartas de vacuna, nuevas cartas de virus y nuevas mecánicas para el juego, pero siempre con la misma sencillez, muy recomendable. Bombeados sigue una temática parecida, un sistema, una sistemática parecida, pero aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a contar con una serie de bombas, que al principio vamos a tener 10 bombas cada jugador, y van a estar las bombas aquí felices y sonrientes, y nosotros vamos a intentar que le exploten las bombas a nuestros oponentes, y eso lo vamos a ir haciendo con cartas. Vamos a tener una mano de 3 cartas, en cada ronda vamos a robar una, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a mandar explosiones a sus bombas, le vamos a obligar a cortar cables de bombas a ver si le explotan o no le explotan, vamos a hacer cambios de sentido durante la partida para poder explotarle bombas a cualquiera de los jugadores de nuestros dos lados, vamos a poder hacer bombas masivas que exploten a todos los jugadores, vamos a poder robar bombas sanas, vamos a poder intercambiar las bombas con otro jugador. Hay cartas que obligan a los jugadores contrarios a tirar dados y según el número les pueden explotar bombas, y vamos a tener cartas que nos van a permitir que las bombas no reboten. Vamos a tener escudos que van a parar la explosión de las bombas, vamos a tener cinturones explosivos que vamos a poder colocar a otros jugadores para que les exploten las bombas en una serie de turnos si no consiguen un mazo que permite romper cartas de equipo del contrario o cinturones explosivos que nos hayan colocado. Vamos a tener también una gorra de policía que va a evitar que la carta del ladrón nos pueda robar cartas. En fin, con nuestras cartas vamos a tener que intentar proteger nuestras bombas y vamos a intentar explotar las cartas de los oponentes. Tal como en Virus, tratamos de proteger nuestros órganos y estropear los órganos de los oponentes. Bueno, también hay fillers que son un poquito más exigentes, no es que sean juegos muy difíciles, pero son juegos exigentes. Bueno, de hecho, hay uno que vamos a ver ahora que, en cierto modo, sí es un poquito difícil. Y tenemos estos dos juegos, Village Green, de la editorial Delirium, y un nuevo juego de la serie de Beer Pocket, porque lo cierto es que De Beer ha ido sacando juegos en su colección de Beer Pocket que encaja muy bien, lógicamente, con este vídeo de los fillers, y más de Beer Pocket que vienen en este año 2024. Village Green es un juego competitivo que es de 1 a 5 jugadores y a partir de 14 años. Aquí ya nos está indicando un poquito que la cosa se va a complicar. Tenemos también en nuestro canal un vídeo de este juego que tiene dos tipos de cartas. Tenemos las cartas de jardín, que van a tener pues diferentes tipos de flores, monumentos, adornos que aparecen en los jardines, y por otro lado vamos a tener las cartas que nos van a marcar cómo vamos a puntuar, las cartas de galardón. Bueno, vamos a tener un pueblo cada uno, una aldea, y luego tenemos las cartas de galardón. De manera que las cartas de jardín, aquí lo vemos mejor, van a estar en 3×3, y las cartas de galardón van a estar al principio de cada fila y en la parte superior de cada columna. Esta carta de galardón nos va a puntuar las cartas que hayamos colocado aquí, por tanto estas cartas tienen que cumplir estos requisitos. Pero al mismo tiempo que esta carta tiene que cumplir el requisito de esta carta de galardón, tiene que cumplir el requisito de esta otra porque afecta a la fila. De manera que vamos a tener que ir poniendo cartas que cumplan la exigencia de una columna y la exigencia de una fila. Y luego, Regicide, pues es un juego, la verdad es que también bastante exigente. Es un juego de 1 a 4 jugadores, en el que se va a jugar de forma cooperativa. Tenemos el filler cooperativo del vídeo, y es un juego que mucha gente juega en solitario, pero que sepáis que es un juego también que se puede jugar en cooperativo. ¿Qué ocurre? Que aquí con una baraja típica, que podemos decir que una baraja de póker, bueno, hay unas cartas de puntuación, unos comodines, con una baraja tipo póker, pero con ilustraciones específicas para el juego, y con alguna mecánica interesante, lo que vamos a hacer es enfrentarnos a las Jotas, a las Qs y a las Ks de la baraja, para entendernos. Y cada palo de la baraja lo que tiene es una acción especial. Y nosotros vamos a ir combatiendo contra esas cartas más poderosas
con nuestra mano de cartas, pero unas cartas nos van a permitir robar, otras nos van a permitir atacar, otras nos van a permitir defender, y lo importante es que no podemos quedarnos sin cartas, porque si nos quedamos sin cartas perdemos la partida. Para terminar el vídeo y terminar este repaso de juegos filler, nos vamos a meter en la categoría de fillers de dados. Fillers de dados. Y aquí es donde hemos metido 3 juegos en lugar de 2. ¿Por qué hemos decidido meter Tick Dice Town de Falomir Juegos, Roll to the Top de Zacatrus Brain Picnic y Optimus, que en nuestro país viene en la edición de De Beer? Juegos con mecánicas de dados muy diferentes. Tick Dice Town más orientado a jugar en familia. Este juego de 2 a 4 jugadores y a partir de 8 años. Muy chulo para que los chavales se pongan un poco las pilas con el tema de los números, porque vamos a tener que cumplir lo que las cartas nos pidan, que van a ser combinaciones de colores de dados en la cuadrícula. Ya veis que no hay mucho espacio. Combinaciones de colores de dados, nosotros vamos a ir colocando dados, pero yo voy a colocar un dado, el otro jugador va a colocar un dado, y así se va a ir formando la cuadrícula de dados, cada uno va a ir colocando con sus intereses. Y nosotros tenemos que tratar de cumplir. Algunas cartas nos van a pedir patrones de color, otras cartas nos van a pedir sumas de 3 dados, que 3 dados juntos sumen un número determinado y que al menos uno de los dados sea de un color determinado. Y por último, las cartas más complejas, pero que también nos van a dar más puntos, nos van a pedir una serie de operaciones matemáticas, de sumas, restas, multiplicaciones, pues que 3 por 2 igual a 6, y que el dado que da el resultado de 6 sea rojo. Plantearíamos esta carta, y si aquí hubiera un 3, un dado 3, un dado 2, y aquí un dado 6, y este fuera rojo, cumpliríamos la carta. Y así con las cartas de patrón de color, de suma de números y de operaciones básicas. Muy chulo para jugar con los más pequeños de la casa, para jugar en familia hasta 4 jugadores y a partir de 8 años. Roll to the Top es un juego Zacatrus Brain Picnic, como era el Unánimo que presentamos antes en la categoría Party, y que también comparte con él las pizarritas y los rotuladores. Pero en este caso, lógicamente, en esta categoría aparecen los dados. Los dados los vamos a lanzar, son dados de diferente cantidad de números y diferentes valores, porque lo que vamos a ir haciendo desde abajo hacia arriba, Roll to the Top, en los diferentes tipos de mapa, de tablilla que nos vamos a encontrar, vamos a tener que ir subiendo con la exigencia de que para poder subir a la fila superior vamos a tener que tener números en la fila inferior, y que la fila superior no puede tener valores inferiores a los que hemos anotado en la fila inferior. Vamos a ir anotando los valores con los dados. Podemos utilizar dados de forma individual o combinando los dados. Y además hay un dado blanco que va a permitir que el siguiente jugador añada o quita dados para la tirada siguiente. Por lo tanto, no se van a tirar siempre los mismos dados. Y un jugador intentará tirar los dados en función de qué es lo que le interesa que salga cuando él tire. Si le interesa que salgan números más altos o números más bajos. ¿Qué ocurre? Que el otro jugador a lo mejor en este momento está pensando en números más bajos y tira los dados, pero a mí me interesaban números más altos. Pues tengo que adaptarme. Bien sumando dados, bien como yo quiera. Y como os decía, en cada lanzamiento de dados, los dados que se van a lanzar van a ser diferentes. Es un juego muy entretenido, que en este caso tenemos un juego de 2 a 5 jugadores y a partir de 9 años. Y el último juego de este vídeo de 25 fillers, y el último de esta categoría de dados, es este Optimus. Optimus es un juego de roll and write. Lanza los dados y escribe en tu hoja. Por un lado vamos a poder anotar, y por el otro hacer las sumas al final de cada una de las partidas. En este caso vamos a tener unos dados de color, también viene con los rotuladores. Los jugadores van a ir lanzando dados. La característica de este juego es que tú lanzas los dados y cuando escoges un dado, los dados de menor valor que el que escoges, de menor valor, pasan a la bandeja y ya no los puedes volver a lanzar. Puedes tirar como máximo 3 veces para ir escogiendo cada vez un dado de los que te van saliendo en la tirada. Pero como digo, cuando coges un dado, el problema que tienes es que los dados que tengan un valor inferior los pierdes para la próxima tirada. Y tienes 3 opciones máximo, porque si te quedas sin dados antes ya no vas a tirar 3 veces, para reunir 3 dados. Esos 3 dados que tengas serán de colores diferentes, y en función del color del dado vas a poder anotar en tu hoja en espacios diferentes, con mecánicas distintas y con forma de incorporar la puntuación de los dados para que eso te dé puntos al final de la partida. Cada color de dado nos va a aportar diferentes maneras de conseguir bonificaciones y extras, porque vamos a poder conseguir tiradas, relanzar los dados otra vez, y vamos a poder obtener dados extra para poder utilizar en cada turno más de 3 dados. Además,
En las primeras rondas vamos a poder obtener también bonificaciones todos los jugadores, y en función del número de jugadores que estén jugando se van a jugar más o menos rondas. Ya nos lo indica la propia hoja. Cuando yo he jugado mi turno y he utilizado mis 3 dados, por lo general, en algún caso puedo utilizar alguno menos, pero vamos a utilizar el caso general, los 3 dados, aquí habrá en la bandeja otros 3 dados que yo no he podido ir relanzando mis tiradas sucesivas. Estos 3 dados que están aquí, los jugadores que no eran los jugadores activos del turno, van a poder escoger uno de esos dados para anotar en su hoja. Por lo tanto, en cada turno de un jugador, todos los jugadores participan. Participa el que tira los dados, anotando lo que corresponda, y cuando ha terminado, los dados descartados los pueden utilizar el resto de jugadores. Y vamos a puntuar estas 3 últimas categorías. La categoría de juegos de cartas para defendernos y atacar, y fastidiar al oponente. Tenemos a Virus, la caja básica, que le daríamos un 7, si le añadimos Virus 2 le daríamos un 8. Un 8 también se llevaría Bombeados por el tipo de juego que es, el perfil que tiene, a quién va dirigido y lo divertido que resulta. En cuanto a los juegos ya un poco más exigentes, tanto Regicide como Village Green se van a llevar un 9 en esta categoría de juegos exigentes, y en cuanto a los juegos de dados, Tix Die Town, por el público al que va dirigido y lo que ayuda para jugar con los pequeños de la casa, le vamos a dar un 8, Roll to the Top, por su original mecánica de jugar con los dados, se va a llevar también un 8, y Optimus, por lo bien que está diseñado y lo bien que está pensado, se va a llevar un 9. Y esta ha sido nuestra pequeña selección de 25 juegos de mesa fillers, en diferentes categorías, para todos los gustos, para todas las edades, para todos los perfiles de jugador. Juegos asequibles, unos más baratos que otros, pero siempre con precios reducidos, lo cual se agradece por los precios que están alcanzando los juegos de mesa, y también porque estamos empezando la cuesta de enero. Como siempre, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal, es gratuito, activad la campanita, así estaréis al tanto, os llegará el aviso de cuando publicamos un vídeo, y por ejemplo, pues podréis estar avisados de que publicamos este vídeo, lo que os puede ayudar a completar estas cartas de Reyes. Suscribiros, que es gratuito y nos ayuda un montón. En la descripción del vídeo os pondremos donde nos podéis localizar en las redes sociales, y os animamos a que comentéis en el vídeo, pues, qué fillers de estos os gustan, cuáles no conocíais, cuáles son vuestros preferidos, otros que no están aquí incluidos y que a vosotros os gustan incluso más que cualquiera de estos, alguno de estos que no os gusta para nada. En fin, y también podéis hacer alguna puntuación vosotros o lo que queráis. Os animamos a participar, estamos siempre abiertos a todos vuestros comentarios. Pues nada más, muchas gracias a todos como siempre por seguirnos, por suscribiros, por seguir nuestros vídeos y publicaciones en las redes sociales, y nos vemos aquí en próximos vídeos en el canal de Mini Impel, en los que probablemente ya iremos aportando esos tops que tanto os gustan, los tops de los mejores juegos que hemos probado en el año 2023, y que este año lo dividiremos en el top de las mejores expansiones que hemos probado en el 2023 y el top de los mejores juegos que hemos probado en el 2023. Gracias a todos y adiós.